Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 17. Y vamos a empezar un nuevo tema, donde vamos a dar un poco la continuidad a lo que estuvimos tocando hace 8 días. Hace 8 días estuvimos hablando precisamente de la noche familiar, de la importancia de unirse en familia, pero la importancia que era tener esa reunión alrededor de la mesa, lo que podía pasar alrededor de la mesa, y cómo para los judíos la mesa era muy importante y representaba el altar. Pero además de eso lo estábamos asociando con la fecha del 31, lo que pasaba en el reino espiritual. Vimos algo muy corto de la historia del Halloween, de sus principios, lo que hacen, lo que celebran, y vimos por qué nosotros no deberíamos participar. Y mirábamos un versículo donde decía que teníamos que pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es buen nombre, en lo que es digno de imitar, que en eso debíamos pensar constantemente. Y lo que se hace en el 31 no cumple con ninguna de esas características, ni es bueno, ni es digno de imitar, no es justo, hay peligros, hay asesinatos, hay violaciones, le sacan los niños a las mujeres embarazadas, envenenan los dulces para dañar a los chicos. No hay nada digno de imitar, la verdad. Ni tampoco el hecho de estar detrás de brujas, vampiros, demonios. No hay nada digno de imitar ni de pensar que nos pueda ayudar. Pero eso sí, la iglesia tiene que ser educada y poder entender de que hay un ambiente espiritual. Y quiero meterme un poquito sin profundizar mucho, porque en lo que tenemos que profundizar realmente es en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que vale la pena. Pero sí tenemos que no estar ajenos a ese mundo espiritual que está presente en todo lugar. Y en la manera en que nosotros aprendamos a entender ese mundo espiritual, también vamos a poder entender realmente cómo son las armas, cómo es que funcionan las cosas alrededor nuestro y cómo podemos ser afectados por ese ambiente espiritual. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, verso 14 al 17, encontramos una historia de Eliseo, una historia muy particular. Eliseo en ese momento estaba como profeta, y al estar como profeta había un rey que quería asesinarlo, y envía a un gran ejército a buscar a Eliseo y asesinarlo, porque el rey se había dado cuenta que cada vez que quería cometer algo contra el pueblo, alguien les avisaba por antemano. Entonces cuando él pregunta ¿qué es lo que está pasando? Tengo un espía dentro de mi ejército, tengo un espía dentro de mi gente de confianza que siempre se enteran antes de que yo haga las cosas. Y la gente le declaró: no, es que hay un profeta, hay un hombre de Dios que antes de que tú hagas las cosas, él le avisa al pueblo para protegerlos del mal. Y ese era Eliseo. Dios le hablaba a Eliseo y le avisaba cuando venía el ejército, cuando venía mal para el pueblo, y él podía alentar y podía alertar al pueblo. Entonces ese rey quería asesinarlo. Entonces queda registrado en estos versos del 14 al 17 dice la palabra de Dios: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque ¿qué dice ahí? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Encontramos una escena muy particular y muy especial en esta historia. Uno,
un hombre utilizado por Dios para guardar al pueblo, un Dios que avisaba del peligro a través de él por medio de su palabra, un hombre fiel que tenía un criado, un hombre fiel que Satanás quería acabar con su vida, un hombre fiel que el rey quería destruirlo, y manda un ejército, y un ejército no de 1000, 2000, sino de miles de soldados a caballo, y sitian la ciudad con el único fin de matar a Eliseo. Pero Eliseo, siendo un hombre confiado en Dios, un hombre elegido por Dios, un hombre que conocía del poder del Dios que él seguía, él estaba tranquilo. Pero su criado, una persona como nosotros, igual Eliseo también una persona como nosotros, sí le dio temor al ver que llega un ejército en la noche, rodea toda la ciudad, y la idea no era acabar con la ciudad, la idea era matar a Eliseo. Esa era la idea de ese ejército. Y este hombre se asusta y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es un ejército numeroso, con carros, con caballos, con lanzas, con espadas, y yo solamente estoy con mi amo, con Eliseo. Y Eliseo le dice, no te preocupes, yo estoy con el Dios de los cielos, yo estoy con el dueño de los ejércitos de los cielos, y donde yo esté y donde esté la presencia de Dios, su ejército va a estar conmigo y va a pelear las batallas por mí. Y entonces él le cuenta en sus palabras en esta forma al criado, pero el criado, yo creo que diré, pero ¿y dónde está el ejército? Que yo no lo veo. ¿Dónde están estos que nos van a proteger de estos que sí estoy viendo que están rodeando toda la ciudad, que están en sus caballos y en sus carros? ¿Dónde están? Esos sí los veo. El ejército de Eliseo no lo veo por ningún lado. No veo a Dios por ningún lado, no veo. Y entonces Eliseo hace una oración simple y dice, Señor, por un momento, abre los ojos espirituales de mi siervo y muéstrale tu ejército. Y muéstrale tu ejército. El ejército que pelea por nosotros. El ejército que nos guarda en nuestro entrar y en nuestro salir. El ejército que nos protege de las acechanzas del diablo. Y los ojos del criado son abiertos y entonces él pudo ver que era mayor el ejército de ángeles, el ejército que iba a proteger a Eliseo que el que estaba por atacarlo. Y si usted sigue leyendo la historia, no pudieron matar a Eliseo, sino que Dios los ciega y Eliseo los conduce y los lleva al pueblo. Y el rey de la ciudad les dice, ¿qué haremos con ellos? ¿Los vamos a matar? Pasaron de ser los que atacantes a estar bajo el dominio de la ciudad en un momento así, sin mover ni una espada. Pero Dios en su misericordia mueve al rey y a Eliseo a que perdonen sus vidas, les den alimento y que se vayan en paz. Y dice que a partir de ahí, dice la historia, el rey de Asiria jamás volvió a atacar la ciudad ni a perseguir a Eliseo. Ese es el Dios que guarda su vida, ese es el Dios que guarda nuestra vida. Eso es lo que se mueve en el reino espiritual que usted no puede ver, ni que yo puedo ver con mis ojos naturales. Hay un reino espiritual muy poderoso, lleno de cosas buenas y lleno de cosas malas. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Hay cosas buenas y hay cosas malas en ese reino espiritual. Entonces, dentro de ese reino espiritual, realmente la palabra de Dios dice que nosotros tenemos una lucha constante. Usted no lo puede ver, a veces usted no lo puede sentir, pero a su alrededor hay una guerra constante.
La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 2, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Hay una lucha, mi hermano. Usted no la ve, pueda que no la sienta, o pueda que sí la sienta, porque a veces sentimos esa presión. Pero hay una lucha alrededor suyo. Ahí Dios está batallando por su vida, por la vida de sus hijos. Dios quiere guardarnos de todo mal y peligro. Pero también hay otros que quieren dañarnos en esa lucha espiritual. Hay otros que quieren dañarnos. Es una realidad y no podemos ser ajenos a esa realidad. Entonces podemos decir que hay ángeles y hay demonios. Hay ángeles y hay demonios. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los demonios? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque hay algo que usted y yo no podemos perder de vista, y es: Jesucristo ya venció. Y usted y yo somos vencedores en Él. Y ninguna potestad, ningún demonio, ningún espíritu maligno podrá dañarnos mientras estemos con Él. Porque Él es mayor que todos ellos. Lo primero es que los ángeles, tenemos que tener en cuenta, todo fue creado por Dios. Todo lo que vemos y todo lo que no vemos, absolutamente todo fue creado por Dios. No hay nada que se escape de la supervisión de Dios. No hay nada que esté por encima de Dios. Dios está sobre todas las cosas. Eso es lo primero que tenemos que ver. Todo fue creado por Dios. Lo segundo, realmente los ángeles son una orden de seres celestiales. Ocupan una posición inferior y diferente a Dios. Sí son un grupo especial, no son como nosotros. Pero tenemos que tener en claro que están por debajo de Dios. No son igual de poderosos a Dios. Son muy inferiores a Dios. No son omnipresentes, o sea, no pueden estar en todo lugar. No son omniscientes, no lo saben todo. No conocen nuestros pensamientos. Son inferiores a Dios. Habitan en un estado espiritual por encima del hombre. Los ángeles sí están por encima del hombre. O sea, si pudiéramos tener una escala, entonces está Dios, están los ángeles y está el hombre. Entonces ellos sí tienen ciertas cosas que nosotros no tenemos, cierto conocimiento, cierto poder, cierta autoridad que nosotros no tenemos. Son un dominio intermedio por encima del hombre. Se llaman ángeles y aparecen como mensajeros de Dios. Hay buenos y hay malos, y Satanás algún día fue un ángel bueno. No vamos a hablar mucho hoy de cómo fue la caída de Satanás, pero lo que tenemos que entender en esta primera parte es: todo lo creó ¿quién? Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios todo lo hizo como bueno. Todo lo hizo bueno. Entonces vamos a mirar 9 aspectos asociados a los ángeles y a los demonios. El primero lo encontramos en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 16, que ratifica lo que estábamos leyendo en esta primera parte. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, las que no vemos con nuestros ojos naturales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Todo. Ahora, nosotros podemos ver solamente una parte, lo que podemos tocar.
lo que pueden ver nuestros ojos, lo que está acá en la tierra, pero nosotros no vemos nada de lo que está allá arriba en el cielo. No vemos nada de lo que está en ese ambiente espiritual, no lo vemos a menos de que Dios nos permita verlos. Y así como hizo con el criado de Eliseo, nos abra los ojos y podamos ver. Hay personas a las que Dios les da ese don y pueden ver ese reino espiritual. Pero nosotros interactuamos con este reino natural y sin darnos cuenta estamos interactuando con un reino espiritual que no estamos viendo. Pero todo fue creado por Dios, los cielos, la tierra, lo visible y lo invisible. Y cualquier organización, cualquier poderío, cualquier jerarquía, llámese tronos, dominios, principados, potestades, todo está bajo el dominio de Dios. Lo segundo, los ángeles son espíritus. Son un espíritu. En Hebreos, en capítulo 1, verso 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Son espíritus. Los ángeles no tienen cuerpo. Los demonios no tienen cuerpo físico. Son espíritus. Y eso les permite una tercera característica. Aparte de que son muchos, pueden estar en un solo lugar. Todos ahí, pues no todos, sino muchos ahí metidos. En la palabra de Dios encontramos una historia en el libro de Lucas, en el capítulo 8, verso 30, cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno, ya voy a decir ganadero, gadanero, ¿no? Bueno, ese. Dice la palabra de Dios en el verso 30, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y ellos le contestaron: Legión, porque muchos demonios habían dentro de él. Una legión era una compañía de soldados romanos, compuesta más o menos por 4.200 soldados romanos y 300 en caballería. Eso era una legión. Y esas legiones fueron aumentando hasta llegar a 6.000. Se dice que el ejército romano llegó a tener más de 50 legiones en sus soldados. Entonces imagínense, en una persona, en ese endemoniado había una legión. Más de 4.000 demonios dentro de una persona. O sea, al ser espíritu, al no tener un cuerpo, ellos pueden estar concentrados en un pequeño lugar. Y pueden estar en el cuerpo de una persona. Entonces imaginémonos el estado que tenía. Por eso cuando se narra esa historia de ese endemoniado es tremendo. Pero lo que vemos de esa historia es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que así fuera una legión, con una sola palabra los sacó y ese hombre fue libre. Porque todo está sujeto bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todo dominio, toda potestad, todo principado está bajo los pies de Jesucristo. Y con que una sola palabra de poder y autoridad, los demonios tienen que huir. Sea uno, sean 20, sean miles. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La cuarta característica es que pueden tomar forma humana. Y eso lo encontramos en varias partes de la Biblia también, de que ellos se han presentado físicamente. Y encontramos acá dos pasajes, por no enumerar más pasajes. En Hebreos capítulo 13, verso 12 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque ella, algunos sin saberlo, han hospedado ángeles. ¿Sí? Y hace una referencia muy hermosa acá en el libro de Hebreos de que esos ángeles buenos también pueden llegar a nuestra casa en esa forma corpórea y nosotros poderles servir sin darnos cuenta. Pero pueden tomar una apariencia física en un momento dado. Pero también leemos en Génesis capítulo 11, verso 1,
cuando la historia, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndoles Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. También se le presentaron a Lot para sacarlo de la ciudad, para salvarlo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde encontramos que ellos se presentaron físicamente, y hablaron e interactuaron con las personas. Eran seres palpables en ese momento. Pero recuerden que los ángeles son espíritus, que no tienen un cuerpo. La quinta característica, ya habíamos dicho, son numerosos, no se multiplican. Quiere decir que Dios los creó los millares de ángeles una sola vez. No se multiplican, no tienen un sexo definido, no se destruyen, no se mueren, son seres eternos. Así como lo es nuestra alma es eterna. Este cuerpo físico se destruye. Y como dice la palabra de Dios, volverá a la tierra. Del polvo fue creado este cuerpo y al polvo nos convertiremos. Pero nuestra alma es eterna. Los ángeles son eternos. No se multiplican, no mueren. Dios los creó una vez en millares, porque no hizo ni uno ni dos, sino millares de ángeles desde el principio de la creación. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos ¿qué? Millares de ángeles. No son uno, no son dos, son millares de ángeles. Son seres racionales e individuales. Los ángeles, cuando Dios crea a los ángeles, los creó con unas características especiales. Y los ángeles entonces también tienen emociones, los ángeles también razonan, los ángeles también piensan, los ángeles también toman decisiones. No es un ejército que haya creado Dios de robots que hacen lo que Dios les diga, sino son unos seres celestiales que se someten a la autoridad de Dios y alaban a nuestro Dios todo el tiempo y están a su servicio. A los ángeles se les llama mensajeros, son los mensajeros de Dios para el hombre. Pero ellos, encontramos muchos pasajes en la Biblia y acá encontramos uno, dice que ellos se alegran cuando un pecador se arrepiente. Encontramos pasajes en la Biblia donde dice que ellos alaban al Señor todo el tiempo, se regocijan y cantan con voces de júbilo y adoran al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tienen emociones, tienen conocimiento, piensan, toman decisiones, pero están sujetos bajo la autoridad de Dios. Y Dios está sobre todos ellos. Tienen conocimientos superiores al hombre, pero limitados. En Mateo 24, verso 36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo. Cuando hace esta pequeña referencia, nos da a entender de que los ángeles saben muchas cosas que nosotros no sabemos. Y pues es lógico, se mueven en un ambiente espiritual, se mueven en ese reino invisible, están en el cielo, pero también pueden estar acá en la tierra. Tienen un conocimiento mayor, pero la misma palabra de Dios dice que no lo conocen todo. Dice que la hora, ni el día, ni la fecha del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera los ángeles lo saben. Entonces, ¿los ángeles tienen conocimientos superiores? Sí. ¿Pero lo saben todo? No. El único que lo sabe todo es ¿quién? Dios. El único que lo sabe todo es Dios. Están sujetos a Cristo. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Ya Él están sujetos ¿quiénes? Los ángeles, las autoridades
y las potestades. Todo lo colocó Dios bajo la sujeción de Cristo. Jesucristo está por encima de todos los ángeles, de todo principado, de toda potestad, y tiene la total autoridad. Por eso era que Él, cuando hacía una liberación demoníaca, simplemente decía, sal, y salían. Con una palabra, y ellos tenían que obedecer. Muchas veces Jesús llegaba al lugar donde habían endemoniado y les decían, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Todavía nuestra hora no ha llegado, decían los demonios. ¿Y por qué decían eso? Porque los ángeles sí saben que van a ser que ya fueron derrotados, y que un día, después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, un día van a ser lanzados al lago de fuego eterno por toda una eternidad. Ya ese es su lugar de destino, ya lo saben, y muchos se lo declararon a Jesús, y la gente no entendía por qué los demonios decían eso. Jesús, ¿qué tiene con nosotros? Que nuestro tiempo todavía no ha llegado. Ellos conocen a Jesús, ellos conocen el poder de Jesús, ellos conocen la obra redentora de Jesús, ellos conocen que mientras estemos con Jesús no nos pueden tocar. Pero si usted no lo sabe y comete ciertos errores, sí lo van a poder tocar. Todo está sujeto bajo la autoridad de Jesús. No deben ser adorados. Por citar dos versículos, Romanos 1:25 y Colosenses 2:18, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto ¿a quién? A los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No se pueden adorar los ángeles, no se pueden adorar los ángeles. En el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, Dios le da una revelación a Juan, y de ahí escribe el libro de Apocalipsis, todo lo que va a suceder en los tiempos finales. Y es un ángel el que se le presenta a Juan. Y cuando termina, Juan quiere arrodillarse, adorar al ángel. Y el ángel le dice, no te arrodilles, porque yo soy un siervo igual que tú. O sea, yo estoy al mismo servicio, estoy al servicio de Dios, así como lo estás tú. Tú no me puedes adorar. Los ángeles no se adoran. Las imágenes de los ángeles son demoníacas. Así los pinten bonitos con alitas, son demonios. Y la palabra de Dios dice que no se pueden adorar, no se les puede rendir ningún tipo de culto. Ahí está el pasaje de Apocalipsis capítulo 22 verso al 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo, o sea, soy servidores, somos servidores los dos, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora ¿a quién? A Dios. Al único que podemos adorar es a Dios. Estas 9 características resumen un poco lo que es un ángel. Pero, ¿qué hay de los ángeles malos? ¿O cuál es el propósito que tienen los ángeles malos? Los que conocemos normalmente como los demonios. En el libro de Isaías, búsquenlo en la Biblia porque para que lo leamos. Isaías capítulo 12, verso 16. Isaías capítulo 12. ¿Sí es capítulo 12?
14, verso 12 al 16. ¿Ya lo encontraron? Para que no se me acostumbren a más viendo solo el televisor. ¿Quién lo lee fuertemente? ¿No? Alguien que lo lea con voz de trueno. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortando fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decidías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Acá en el libro de Isaías, en este capítulo 14, versos 12 al 16, vemos un relato muy corto de cómo fue la caída de Satanás de los cielos. Dice: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Él tenía un nombre especial, era un ángel especial que había creado Dios, con unas características especiales, hermoso. Dice que fue cortado, fuiste de tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo a lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré ya a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El pecado que cometió Satanás cuando era un ángel al servicio de Dios era querer ser mayor que Dios. Y sigue siendo la misma rebelión que tiene el ser humano. Esa misma naturaleza pecaminosa es la que tiene el ser humano hoy. Quiere ser Dios. Quiere gobernar su vida a su manera. Quiere transformar la naturaleza a su manera. Y quiere jugar a ser Dios. Y no lo puede lograr porque no hay sino un solo Dios. Y es el Dios al cual usted y yo seguimos. Es el Dios al cual usted y yo servimos. Por tanto, los demonios, estos ángeles malos, quieren hacer tres cosas. Y son las tres cosas sobre las cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Y tenemos que no permitir que ellos afecten nuestra vida. La primera de ellas es que quieren entorpecer los planes de Dios. Dios tiene un plan perfecto con tu vida. Dios tiene un plan perfecto con Ibagué, con nuestra Colombia, con el mundo, con los santos, con la iglesia. Tiene un plan. Y el propósito de los demonios, el propósito de estos ángeles malos es entorpecer ese plan de Dios. Que usted y yo no lleguemos a la meta que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Que usted y yo no gocemos de esta vida preciosa. Que usted y yo no estemos agradecidos con el Dios de los cielos. Ellos quieren atravesarse para que ese plan sea cancelado. Y no para que sea cancelado por Dios, sino para que usted lo cancele voluntariamente. Porque Dios sigue teniendo el mismo plan. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y lleguen a los cielos. Dios quiere que todos seamos exitosos, pero el diablo no lo quiere. Dios quiere que nosotros seamos felices, pero Él se quiere atravesar para que no seamos felices. Dios quiere que tengamos una hermosa familia, pero Él quiere meter pecado en la familia para que no sea una familia unida. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero el diablo no lo quiere. Y Él quiere atravesarse en medio de los planes de Dios. Y Dios tiene un plan perfecto para usted. Como que no la cree, ¿no? Dios tiene un plan perfecto para usted. Pero a veces nosotros somos los que permitimos que Él se coloque en el medio y no nos deje avanzar.
y en lugar de avanzar, retrocedamos. Lo segundo que quieren hacer los demonios es impedir el progreso espiritual de los hijos de Dios. Satanás sabe que si usted aprende palabra de Dios, usted es un enemigo para él. Él sabe que si usted aprende a guerrear espiritualmente, no lo va a poder vencer. Él sabe que si usted doble rodilla y ora, no lo va a poder vencer. Él sabe que si usted es fiel con sus diezmos y ofrendas, sus finanzas no van a ser afectadas. Él sabe que si usted no juega con la mentira, entonces Él lo va a colocar en lugares de honor. Pero si usted no lo sabe, si usted no lo lee, si usted no se capacita, si usted no ora, si usted no lee la Biblia, no va a saber ni siquiera que tiene derecho en esta tierra. Y les cuento una cosa, el diablo sí sabe. Y él es el más interesado en que usted ni se entere. Es el más interesado. Hay una historia muy particular de un hombre que quería viajar en un crucero. Y este hombre hace varios años y ahorra, era un hombre de muy bajos recursos y ahorra para montarse en ese crucero. Y como iba a estar 15 días montado en el crucero, dijo, bueno, pero la plata no me alcanza para comer dentro del crucero, entonces empacó unas maletas pan, empacó enlatados, agua, tal, porque la plata me alcanza para el pasaje, pero no me alcanza para la comida dentro del crucero. Y entonces este hombre se subió al crucero contento porque logra su sueño, y cuando logra su sueño entonces está en el crucero disfrutando, todo bien chévere, pero cuando llegaba la hora de comer, todo el mundo se iba a comer y él se iba para su habitación y sacaba el pedacito de pan, sacaba el pedacito de atún. Y al otro día volvía y hacía la misma película, agarraba y tomaba un poquito de agua para que le alcanzara para todo el crucero, volvía y sacaba otro pedazo de pan. Y así se la pasó los 15 días. Y durante varios días había conseguido otro hombre que le decía, vamos a comer. Y él decía, no, tengo que ir a la habitación. Y lo seguía invitando, vamos a comer. Y hasta que un día el hombre no soportó más y le dijo, venga, ¿y por qué usted no viene a comer conmigo? Le dijo, le voy a confesar, lo que pasa es que no tengo dinero para pagar la cena. Y el otro se abre los ojos y se queda asombrado y le dice, ¿pero cómo? Si ya todo está pago con el tiquete. Todo es gratis dentro del barco. Así le pasa a los cristianos con la vida espiritual. Cuando no se crece espiritualmente, usted vive en una ruina total porque usted no sabe lo que tiene. Usted no sabe lo que ganó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Usted no sabe lo que se ganó. Usted no sabe a qué tiene derecho. Usted no sabe que con su oración hay poder, hay autoridad. Pero usted quiere vivir solamente con el pasaje de entrada al cielo y no quiere vivir con todos los gastos pagos. Jesús pagó por todo para que viviéramos libres, 100% libres, gozándonos esta vida. Pero como no conocemos la letra pequeña, donde dice todo está pago. Cuando muere nuestro Señor en la cruz del Calvario, dice una frase, consumado es. Todo fue pago, todo fue completo, todo fue perfecto. Eso significa consumado. Consumado fue. Pero usted es el que toma la decisión cómo vive. O se apropia de la palabra de Dios y cree que todo fue pago para su beneficio, para su bienestar, para vivir en victoria, o sigue viviendo pobre con el tiquete en la mano. Y Satanás se va a encargar de que usted se crea que no tiene derecho, que usted se crea que nació en la peor familia, que usted se crea que su familia no puede cambiar. Él se va a atravesar para decirle, llenarle su mente, decir, no se puede, es que la única forma, es que me da miedo quedarme solo, es que no me aguanto. Pues entonces chupe.
y coma pan viejo de la bolsa y tome agüita. Mientras todo el mundo está en el banquete, en el crucero, comiendo a la carta. Porque Él quiere impedir el progreso espiritual de los hijos de Dios. Y el tercer propósito es extender el propósito de Satanás. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Gobernar. Él ha querido desde el principio ser rey. Y la Biblia lo declara como el príncipe de las tinieblas. Él es rey en las tinieblas. Y Él quiere ser el príncipe también de su vida. Y quiere gobernar su vida. Y la quiere gobernar a través del pecado. Ahí verá usted si se deja gobernar. Pero cuando usted recibió a Cristo en su corazón, fue hecho hijo de Dios. Y al ser hecho hijo de Dios, fue heredero de la gracia. Y recibió derechos, recibió autoridad y recibió poder porque es hijo de Dios. Satanás fue tan conchudo que él quiso, en su arrogancia, someter a nuestro Señor Jesucristo, y así quedó registrado en la palabra de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, verso 9, dice: y le dijo, cuando lo llevó a tentación en el desierto, y te dijo: todo esto te haré si postrado me adorares. Todo esto te daré, lo que vean tus ojos, si postrado me adorares. Pero ¿qué le respondió Jesús? Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás. Y esa misma decisión tenemos que tomar nosotros en nuestra vida. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a adorar? Porque Satanás te va a prometer esta vida y la otra. Te va a prometer riquezas y fama. Te las va a prometer y te las puede dar. Pero para eso vas a tener que adorarlo y rendirte ante Él. Y al hacerlo, estás perdiendo la victoria de la cruz. Porque el que se tiene que rendir es Él. Y usted ya lo tiene todo en Cristo Jesús. Ya lo tiene todo. Pero tiene que vivir como si lo tuviera. De eso se trata la fe en Dios. Creer que lo tengo todo en Él. No necesito nada más sino a Él. La victoria está en Él. Y si Él me la dio, yo voy a ser victorioso y no voy a andar en ruina. Porque eso es lo que quiere el diablo. Pasa el tiempo muy rápido. ¿Qué actividades desarrollan los demonios para afectar nuestra vida espiritual y nuestra vida? La primera es oponerse a los santos. Oponerse a los santos. Y ahí vemos dos versículos. Vemos Efesios capítulo 6, verso 12 y 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 18. Y encontramos, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en 1 Tesalonicenses 2:18 dice: por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás me estorbó. Satanás se va a oponer. Acuerde que una de las cosas que él va a hacer es oponerse. Y queda registrado en la Biblia que Pablo quería ir a visitar la iglesia, quería ir a ministrar la iglesia, pero dice: pero Satanás se me opuso. Y encontramos varias narraciones en la Biblia donde también, cuando Daniel se encontraba orando y pidiéndole a Dios que le revelara la visión,
Y él oraba y no pasaba nada, oraba y no pasaba nada. Y pasaron varios días hasta que llega el ángel. Y le dice: Daniel, no te preocupes, tus oraciones fueron escuchadas desde el primer día. Pero el príncipe de Persia me detuvo. Y tuvo que venir Miguel o Gabriel. Tuvo que venir uno de los dos. Dice el ángel: tuvo que venir uno de los dos y ayudarme para poder estar acá contigo y revelarte los secretos de Dios. Hay una guerra espiritual que usted no ve. Hay una oposición que no se ve. Hay algo que se opone para que usted avance, para que logre su meta. Hay veces eso me decía: es que yo soy muy de malas. No, eso no existe. Es que yo soy muy de buenas. Eso tampoco existe. Lo que pasa es que hay un ambiente espiritual, o Dios moviéndose a su favor y usted lo llama de buenas, o el diablo moviéndose en su contra y usted lo llama de malas. Pero eso es lo que sucede realmente en el ambiente espiritual, así usted no lo quiera reconocer. Porque es que el diablo se opone a que usted le vaya bien. Al diablo no le interesa que usted le vaya bien. No le interesa ni 5. Porque si a usted le va bien, usted le va a dar gloria a ¿quién? A Dios fácilmente. Pero difícil que es darle gloria a Dios cuando nos va mal. Ahora, no todo es culpa del diablo tampoco. El diablo se opone, el diablo se atraviesa, el diablo nos coloca la trampa. Pero hay veces somos nosotros solitos los que caemos sin necesidad del diablo. Sabiendo que estamos haciendo las cosas mal y las hacemos. Y el diablo relajado porque dice: ve, no me tocó ni ponerle la cascarita, él cae solo. Él se resbala solito allá, se revuelca. Pero hay una guerra espiritual. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Lo de buenas no existe. Lo ser de malas no existe. Hay un ambiente espiritual que puede hacer que nosotros estemos trancados, que no avancemos, que no progresemos, que nos impida crecer espiritualmente. Pero también hay un ambiente espiritual que está dispuesto para protegernos, para pelear la buena batalla, para guiarnos y para llevarnos a la libertad total en Cristo Jesús. Y esa de este lado, esa fuerza es mayor y es más poderosa, porque toda está bajo los pies de Jesucristo. Y esa es la que nosotros tenemos que seguir. Lo segundo que hacen es alejarnos de nuestra fe. Primera de Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. ¿Sí era eso? En los postreros tiempos, en estos tiempos, la gente apostatará de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Es apartarse de la palabra de Dios, es renegar de Dios. Eso es apostatar de la fe. Dice: y muchos se alejarán de Dios y empezarán a adorar a los demonios. Entonces van a buscar al brujo, al yerbatero, a la imagen, al espiritista, porque van a buscar la solución ahí. Y eso es lo que quiere el diablo. No busquen a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué oran? ¿Para qué madrugan? Eso no funciona. ¿Eso para qué? Y mientras el diablo sí está trabajando. Sí está trabajando. Lo tercero, Satanás quiere animar al formalismo y al ascetismo. De ese mismo capítulo de 1 Timoteo, el verso 2 y 3. Por la hipocresía de mentiras que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse. ¿Les suena? Prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, y los han conocido
los que han conocido ¿la qué? La verdad. Hay dos cosas que pasan muy importante y cada vez es más visible. Uno, dentro del propósito de Satanás, del propósito del diablo, de alejarnos a Dios, es uno, que nos volvamos formales. Y esa palabra formal es que nos inventemos unas reglas que no están en la Biblia. Así de sencillo. Entonces la palabra de Dios dice, prohibirán casarse. ¿Les suena algo? ¿Sí? ¿A quiénes les prohíben casarse? A los sacerdotes, ¿de acuerdo? Les prohibirán casarse. ¿Bíblico? No. Reglas de hombres. Mentiras del diablo, para que caigan en perversión, en inmoralidad sexual, en lascivia y en todos sus engaños pecaminosos. Y así cualquier regla que el hombre se invente, que es que no puede tomar la cena del Señor si no está casado, que es que no puede hacer esto si no se bautiza, que es que no puede comer de esto, que no puede... Reglas de hombre, que lo que hacen es alejarnos de la voluntad de Dios. Lo que no está escrito en la Biblia no existe como regla. Y yo no me puedo pegar a una regla que alguien se invente simplemente porque se la quiere inventar. Pero también el diablo quiere que entremos en el ascetismo. ¿Y quiénes son los ascetistas? Los ascetistas son aquellos que quieren asumir un estilo de vida en una falsa humildad para agradar a Dios. Entonces el ascetista, y hay veces podemos convertirnos en ascetistas inconscientemente. El ascetista es el que está pendiente del otro y dice, ay, se compró ese carro. Para servir a Dios hay que tener un carro barato, porque eso es un lujo, eso es un derroche. Hay que vestir con ropa barata, humilde, porque a Dios le gusta la humildad. Es que no hay que tener casas, que hay que vivir en la pobreza. Ese es un ascetista. ¿Quién dijo eso? ¿En dónde aparece en la palabra de Dios que usted tiene que vivir arrastrado? Cuando la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Pero el diablo quiere llevar a la gente, porque la palabra de Dios, a los que conocen de Dios, a que se las crean y se llenen de una falsa humildad. Se llenen de una falsa humildad. Ay, no, es que yo soy moderado. No, usted lo que es un tacaño. Está bien ser buen administrador, está bien administrar bien los recursos y no ser botaratas y todo eso, pero ese no es el propósito. Si Dios le da algo es para que se la goce, hermano, para que lo disfrute. ¿O es que lo va a echar en el cajón cuando se muera? Va a echar el carro, el edificio, la finca, los dólares, los va a empacar. Si Dios le permite hacer la riqueza es para que la disfrute y la comparta. Pero el ascetista va por lo contrario. No. Y eso es una doctrina errada que no es bíblica. Si Dios nos da es para disfrutar, si Dios nos da bendiciones para bendecir también a otros. Pero el diablo quiere que nosotros vivamos así, y así hay falsas doctrinas, que la gente vive en una falsa humildad y en una pobreza porque creen que esa es la manera de agradar a Dios. Y confunden ese versículo de la Biblia que dice que hay Dios y las riquezas no van. Pues la Biblia dice todo lo contrario. Otra de las cosas que quiere hacer los demonios es apoyar la adoración a los ídolos.
apoyar la adoración a los ídolos. En 1 Corintios capítulo 10, versos 19 al 21 dice la palabra de Dios: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, ¿qué? Partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Una de las donde Satanás es experto es en colocar imágenes para que la gente adore imágenes. Experto. Porque lo que quiere él, recuerde, entre las tres cosas es distraernos, sacarnos del propósito. Su mirada tiene que estar puesta 100% en Cristo Jesús. Pero el diablo quiere que usted voltee la mirada para este lado y no mire más a Cristo, sino mire al Santo. Satanás quiere que usted mire para este lado y no mire a Cristo, sino mire a la Virgen. Satanás quiere que usted no busque el milagro en Dios, sino que lo busque en otras cosas. Satanás no quiere que usted adore al único y verdadero Dios, sino que usted se incline delante de una imagen y la toque. Y sin saberlo, lo que está adorando es un demonio. Detrás de esa imagen hay un demonio. Y eso es lo que tiene en ruina a la sociedad. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, verso 20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Una característica de las imágenes es esta. ¿Quiénes hacen las imágenes? Los hombres. Los hombres. ¿Esa imagen puede oír? No. ¿Esa imagen puede ver? No. ¿Esa imagen puede caminar? No. Entonces, ¿por qué le oran? ¿Por qué se arrodilla delante de ella? Y esa imagen no hace nada. Dice la palabra de Dios: así mismo son los que la adoran, ciegos, sordos y mudos, inútiles delante de Dios. Yo siempre me preguntaba con el tema de las imágenes, y bueno, va a terminar ya con esto. Siempre me preguntaba, el diablo es tan astuto que nos engaña y no nos damos cuenta. Y hablando una vez con una persona, yo le decía: ¿cuántas vírgenes Marías hay? ¿Cuántas? Miles. Virgen de Guadalupe, Virgen del Rosario, Virgen de Chiquinquirá, hablando de por acá cerquita, Virgen de la Macarena, Virgen del Alto, del Bajo, de Fátima, de la Papa, de la Yuca. ¿Y cuántas vírgenes, cuántas Marías hubo en la Biblia? Una. ¿De cuántos colores hay vírgenes? En el conjunto acabaron de colocar una negra. Yo no la había visto, negra. Montada sobre la media luna. Esa es la diosa Astarot, que adoraban los babilónicos. Pero ese es el propósito del diablo: engañar a la gente para que quite su vista sobre Dios y sobre Jesucristo, para empezar a mirar una imagen que hizo un hombre que no ve, que no oye, que no habla, que no camina. Pero detrás de esa imagen, ¿qué hay? Un demonio que sí ve, que sí escucha y que sí tiene poder. Ahí está la diferencia.
Romanos 8, 37, 39. Con esto termino y me salto por allá por atrás. Gabriel, diga. Y vamos a seguir estudiando esto de los ángeles. Romanos 8, 37, 39. Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Vencedores. Yo quiero que salga usted de acá con este mensaje. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es? Jesucristo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el resumen. Eso es lo que tenemos que vivir. Eso es lo que tenemos que tener en claro. No hay nada más grande que Dios. No hay nada más poderoso que Dios. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. Así fallemos, así caigamos en pecado. Pero tenemos que ser prontos para arrepentirnos y buscar su misericordia. Porque su amor es tan grande que nunca nos va a dejar de amar. Nunca nos va a dejar de amar. Y Él quiere que vivamos en victoria. Y que no nos dejemos derrotar por ese ambiente espiritual. No permita que este 31 de octubre entre a su casa, por favor. Haga la noche de familia, ore en su casa, coloque alabanza, jueguen, cenen, porque esto es lo que hace que el reino de los cielos se mueva. Esto es lo que hace que el reino de las tinieblas retroceda. Y ustedes van a sentir que los ángeles del Señor acampan alrededor de ustedes. Amén. Y Dios quiere algún día nos dé ese privilegio, diría, así fuera por unos instantes, de poder ver con los ojos espirituales como Eliseo oró por su criado. Señor, ábrele los ojos para que podamos ver tu ejército alrededor nuestro y podamos entender que no es que seamos de buenas, es que Dios nos cuida, es que Dios nos guarda de la muerte y del peligro, es que Dios envía sus ángeles para guardarnos. Amén. Encierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia es para siempre, Dios. Señor, hoy queremos salir de aquí fortalecidos en fe, confiados totalmente que no hay nadie mayor que tú, Señor. No hay nadie más grande que tú. No hay nadie más poderoso que tú. Tú estás sobre todas las cosas creadas. Tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Y aunque exista en el ambiente espiritual un enemigo que quiera dañar nuestra vida, nuestra familia, dañar nuestros hijos, hoy declaramos en el nombre de Jesús, ese nombre que está sobre todo nombre, ese nombre que está sobre todo dominio, sobre toda potestad espiritual, que somos libres y que somos más que vencedores en su nombre, y nos paramos como hijos de Dios en esta tarde. Nos paramos como hijos de Dios para vivir en victoria, no más derrota. Satanás, no tienes autoridad sobre ninguna de estas familias que están hoy acá, Señor. No tienes ninguna autoridad, porque tú ya perdiste y fuiste derrotado en la cruz del Calvario. Y tu tiempo está cerca, donde serás echado al lago de fuego. Y nosotros iremos al reino de los cielos, así lo creemos. Esa es nuestra esperanza, que el día que muramos nos vamos para el cielo a disfrutar de la presencia del Dios vivo. Pero mientras estamos en la tierra, vamos a andar en victoria. Vamos a salir de la ruina, de esa sequedad espiritual, y vamos a aprender a pelear la buena batalla en el nombre de Jesús. Y nos vamos a armar del escudo de la fe. Nos vamos a colocar la armadura de Dios para que ninguna acechanza del enemigo pueda dañar nuestro hogar, dañar nuestros hijos, dañar nuestras finanzas. Y óyeme bien, Satanás, estás derrotado.
estás derrotado. Mi Cristo que mora en mí, dígalo. Mi Cristo que mora en mí es más poderoso. Es más poderoso. Y donde yo esté, tú no puedes estar. No puedes estar en mi casa, dilo. No puedes estar en mi casa, porque en mi casa mora la presencia de Dios. Mora la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, donde hay alabanza, donde hay santidad, el diablo no puede entrar. Gracias Dios. Gracias Dios. Señor, nos ungimos con la sangre del Cordero Protector. Señor, envía a tus ángeles, guardianes y guerreros para que peleen la buena batalla a favor nuestro esta semana. Guárdanos este 31 de octubre. Guarda los niños de esta iglesia, los niños de esta ciudad, los niños de toda Colombia, del mundo. Saca a la luz los planes del enemigo de secuestro, de asesinato, de robo, de cualquier daño, violación. En el nombre de Jesús, declaramos victoria, victoria, y nos declaramos vencedores, mi hermano. Dele un aplauso al Señor, declárese vencedor, porque Dios está con usted, mi hermano. Dios está con usted.